Del libro de Isaías, Isaías capítulo 11. Es cortito, así es que lo voy a leer. Dice así: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto en sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de la tierra, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab le servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el cual quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Hoy, supuestamente juntaríamos el capítulo 11 y el capítulo 12. El capítulo 12 es un capítulo de alabanza realmente. Pero como generalmente yo lo hago, no me gusta hablar de todo el capítulo necesariamente, porque hay mucho material y entonces tendemos a perder la enseñanza que podamos sacar de la palabra de Dios. Entonces hoy nos vamos a basar en 2 versículos, el versículo 1 y el versículo 10. El versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Ok? La profecía del capítulo 11 de Isaías
nos introduce en un juego de palabras que declaran el inminente establecimiento del reino mesiánico, en el cual el Mesías tendrá como objetivo principal la reunificación de la nación de Israel, identificada en los escritos proféticos como el tabernáculo de David. Y con ella los justos de las naciones que han dejado el paganismo y se han unido al Dios de Israel por medio del Mesías. En español, lógicamente, es muy difícil, imposible de ver lo que les comento aquí del juego de palabras. Para mí me pareció muy interesante, muy importante, muy instructivo, porque vamos a ver, o vamos a tratar de ver, cómo lo conectamos con el ministerio o con el propósito de Yeshua como Mesías. Sabemos que el libro de Isaías está hablando del Mesías. Sabemos que el niño del capítulo 7 es el Mesías. El vástago del capítulo 11 es el Mesías. En otras palabras, Isaías es un libro profético, pero un libro profético enfatizando el aspecto mesiánico del Mesías. Lo primero que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 1 es la palabra vástago. Dice que de la raíz de Isaí surgirá un vástago. Eso es en la agricultura, eso es como un hijo, ¿verdad? Brota un hijo de la mata principal, digámoslo así. ¿Ok? Pero vea qué interesante. La palabra vástago en hebreo es la palabra netzer, ¿ok? Ahora, la palabra netzer viene de una palabra, de un verbo que es la palabra natsar, ¿ok? Ahora, la palabra netzer o natsar, de entre los diferentes significados que tiene, incluye, por ejemplo, defender, preservar del peligro, mantener, observar, guardar el pacto, vigilar, observar y guardar. Entonces, cuando el profeta abre el capítulo 11 y dice que un vástago, un netzer va a surgir de la raíz de Isaí, lo que el profeta tiene en mente, la imagen mental que el profeta tiene frente a él en la profecía, es cada uno de estos significados que yo les he dado en esta tarde. En otras palabras, este vástago, este hijo, este retoño, dice en otras versiones, que va a surgir de la raíz de Isaí, este retoño va a tener como características que va a ser un defensor, va a ser un preservador del peligro, o sea, nos va a preservar del peligro, va a mantener, va a observar y guardar el pacto, va a vigilar y va a guardar. O sea, esto es lo que el profeta tiene en mente. Cuando el profeta ve este retoño, las características que este retoño tiene, o que este individuo tiene, porque él no sabe quién es, sabe que es el Mesías, pero no sabe quién será el Mesías. Estamos hablando 500 años antes del nacimiento de Yeshua. Pero la imagen que Dios le presenta en la profecía de este retoño, de este personaje, tiene estas características. Ahora, cuando nosotros nos adelantamos en el tiempo y vamos a los escritos apostólicos, lo que llamamos el pacto renovado o los evangelios, y vemos la aparición de Yeshua, hay algo bien interesante y yo quiero que ustedes conmigo vayan conectando las ideas. Mateo 2:23 dice acerca de Yeshua de esta manera: y vino y habitó
en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, no Nazareo, eso es diferente, Nazareno, ¿ok? Ahora, en español o en inglés o en otro idioma es muy difícil, como les digo, ver la conexión. Pero si nosotros nos vamos al hebreo, vea qué interesante. Isaías propone el levantamiento de un personaje que tiene las características de un netzer, de un vástago, de un retoño. Mateo dice que Yeshua vino y habitó en la ciudad de Nazaret para que se cumpliese la escritura que fue dicha por los profetas y fuera llamado Nazareno. ¿Ok? Ahora, la palabra Nazaret viene de la palabra Netzer. Al igual que la palabra nazareno. En hebreo nazareno es Nazrin. Entonces, el profeta promete por la profecía que se levantará un retoño. ¿Cuándo? No lo dice. No especifica cuándo. Lo único que la profecía da son ciertas características que va a tener este personaje, este retoño, para que el pueblo lo pueda identificar como el enviado del Señor, como el Mesías. Y oiga qué interesante que Mateo abre su evangelio y nos dice que el Netzer vino a habitar en Nazaret, Nazar, ¿ok? Para que fuera llamado Nazrin, Nazareno. Ahora, dice que entonces la primera clave que la profecía, porque dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. La primera clave que tenemos es que este personaje tenía que ser llamado Nezrin o Nazareno. Ahora, la pregunta que surge, o por lo menos surge en mi mente cuando yo estaba estudiando esto, me viene una pregunta a mi mente y bueno, es un netzer que vive va a ser llamado Nazrin. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo importante? Mateo lo pone como algo crucial porque dice, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante este juego de palabras que la profecía hace conectando una cosa con otra? Quiere decir que cuando el pueblo de Israel estudiaba las escrituras, cada detalle de las escrituras mesiánicas tenía que cumplirse, no podía fallar una. Incluso hubo individuos, hubo personajes en la historia de Israel que reunieron varios requisitos para ser declarados como Mesías, pero no todos. Entonces la profecía no estaba completa, no se había cumplido. Pero aquí Mateo nos dice que el Netzer iba a habitar en Nazar para que fueran llamados Nezrin. O sea, todo es un juego de palabras que viene de la misma base, de la misma raíz verbal. ¿Ok? Entonces les propongo la pregunta, ¿por qué esto es importante? Bueno, para entender tenemos que volver a la profecía de Isaías 11. Tenemos que devolvernos, a la profecía de Isaías 7. Acuérdense que el rollo de Isaías no estaba dividido por capítulos y versículos. Eso es bueno en un sentido, pero nos complica el entendimiento en otro aspecto. Es un libro. Entonces, para entender qué es lo que
la importancia de todas estas señales, vamos a la profecía del capítulo 7, en el versículo 14, y ahí recordamos que, lo estudiamos acá, el profeta Isaías viene a hablar con el rey Acaz. Y cuando están en el diálogo, el profeta Isaías le dice a Acaz que le pida una señal al Señor. Acaz dice, no, yo no le voy a pedir señal, etcétera, etcétera. Entonces el profeta le dice, ok, usted no la va a pedir, pero yo le voy a dar la señal. Y esta es la señal. Ahora, la señal no es para Acaz. Esto tenemos que entenderlo. La señal es para el pueblo de Israel. Vuelvo y repito, en español no se ve, pero si usted lo estudia y lo lee en hebreo, usted puede ver el contraste de las palabras que se usan y los tiempos verbales que se usan. Y los géneros, algunos son singular, otros son plural, etcétera, etcétera. Cuando habla del niño, habla en plural. ¿Por qué? Porque aunque el profeta está hablando frente a Acaz, él no le está hablando a Acaz únicamente. Él está hablando a Acaz, que representa una nación. Y lo que el profeta le dice es que Dios le va a dar una señal a la nación. Y la señal que Dios le va a dar es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ok? Entonces, este mismo niño es lo mismo del 11, es la misma profecía, dicha en palabras diferentes. No es una profecía separada. ¿Ok? En otras palabras, cuando Isaías le profetiza a Israel a través de Acaz, le dice que este personaje que se va a levantar, este retoño, este vástago, este Netzer, tendría la obligación o la prioridad de guardar y vigilar el pacto de Dios. Porque se acuerdan, Netzer significa vigilar, guardar, preservar, etcétera. O sea que este retoño traería como meta principal guardar y vigilar. ¿Vigilar qué? Vigilar que el pacto de Dios se cumpliese como Dios lo había profetizado. ¿Ok? Entonces, este Netzer vendría a decirle a la nación de Israel, como lo dijo en varias ocasiones el Señor, el tiempo ha llegado. El tiempo profético se ha cumplido. Ahora es, dijo el Señor a la mujer samaritana. O sea, es el tiempo. Él venía afirmando, él venía guardando y él venía precediendo el cumplimiento de lo que Dios había hablado, no solamente por Isaías, de lo que Dios había hablado por los profetas. Inclusive tenemos que ir más atrás y tenemos que ver lo que Dios le habló a Abraham, recordar lo que Dios le habló a Isaac, a Jacob y a la nación de Israel por medio de Moisés. Ese pacto que Dios hizo con la nación, esa restauración de todas las cosas, esa posesión que la nación iba a tener en un tiempo específico de Dios, en el cual Dios lo llevaría a la tierra que juró a sus padres, y dice que se asentarían con seguridad. Y entonces parte de esa seguridad el profeta Isaías la alegoriza o la tipifica con lo que leímos. El león comerá pasto, el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente, nadie hará daño en mi santo monte, y etcétera, etcétera. Hablando un tiempo en el que el tabernáculo de David, que es el reino mesiánico, que es la dinastía de David, el gobierno de David en el Mesías, iba a ser establecido una vez y para siempre. ¿Ok? Por la eternidad, que el tiempo vendría. Ahora, el Netzer, este retoño, tendría como objetivo, dice ahí, traer la nación de Israel nuevamente a los caminos del Señor.
Ahora, tenemos que entender de que en la historia de Israel, desde el principio hasta los tiempos modernos, la historia de Israel ha sido una historia bastante complicada. Tanto por negligencia del pueblo, como también por las circunstancias que lo han rodeado, por su misma negligencia. Parte de esas circunstancias que lo han rodeado ha sido una vida dura y difícil. ¿Ok? Aún mismo hoy en la actualidad se discute el establecimiento del Estado palestino sin tomar en cuenta que lo que Netanyahu, vi algo por ahí que él dijo, es que Israel no se opone necesariamente al establecimiento del Estado palestino, siempre y cuando el Estado palestino afirme que Israel tiene derecho a subsistir como nación. Negociaciones políticas, independientemente de todo, ¿ok? Aún hoy día el pueblo de Israel sigue pasando las difíciles porque la ONU está, si no lo ha hecho ya, está a punto de declarar al Estado palestino como un Estado independiente sin necesidad ni obligación de que el Estado palestino reconozca a Israel como nación soberana. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos vamos hacia atrás y lo que hemos leído un poquito y estudiado un poquito, vemos la opresión del imperio romano, del imperio griego, del imperio asirio. Y vemos que Israel se ha encontrado, a través de su historia, se ha encontrado en un torbellino de dificultades políticas, religiosas, financieras, etcétera, etcétera, en las cuales mucho de su pueblo ha perdido la fe. Muchos han desistido de creer en que lo que Dios prometió podría llegar a tener cumplimiento. Han flaqueado su fe y han puesto a un lado la esperanza de que Dios cumpliría lo que Él prometió. Ahora, el netzer, el retoño, el vástago, ¿ok? El hijo que se levantará de Isaí, con estas características, tiene la misión de poder tomar a Israel que ha decaído, que ha perdido la fe, tomarlo y volverlo a traer a los caminos del Señor. Esa es parte del propósito. Por eso es que la palabra netzer significa guardar, preservar del peligro, dice. ¿Ok? Porque muchos, perdiendo la fe, se han alejado creyendo que no vale la pena más servirle a Dios, no vale la pena más creerle a Dios. Pero el netzer los va a tomar y les va a mostrar nuevamente, va a encender esa llama de la fe, de la confianza, de la obediencia, y los va a traer a los caminos del Señor. Y entonces, cuando Él los va a traer, esto es algo importante, cuando Él los va a traer, va a ser en un tiempo específico. Que lo que se llama en la escritura o en el pensamiento profético, un tiempo profético de cumplimiento. En otras palabras, no hay que esperar más. Aquí estoy. Eso es parte de lo que Él va a hacer. Ahora, Él los va a traer y los va a provocar a retomar el pacto, a retomar la fe, a retomar la confianza en Dios, a volverle a creer a Dios, a caminar un poco más con Dios. Ahora, hay algo interesante, una palabra que se da en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9. Este es el acontecimiento cuando Moisés, en el desierto, Israel desobedece nuevamente y Dios manda serpientes y las serpientes pican a la gente y empieza a haber una plaga. La gente se empieza a morir por el veneno de la serpiente, de las serpientes. Entonces Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y la ponga sobre una asta, sobre un mástil, y que todo aquel que vea la serpiente va a ser sanado. Ahora,
La palabra mástil en hebreo es la palabra nes, N-I-S, N-E-S, perdón, N-E-S. Y oiga lo que dice el Señor. En el versículo 10, en Isaías capítulo 10, perdón, capítulo 11, versículo 10, la profecía dice esto: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta, aquí dice, por pendón a los pueblos, a los goín, será buscada por los goín, por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ahora, la palabra pendón que dice aquí, no sé cómo dice en la versión de ustedes, pero en la mía dice pendón. La palabra pendón es la palabra nes, N-I-S, N-E-S. Ahora, la palabra nes significa insignia, pancarta, bandera o estandarte. Cualquiera de esas cuatro connotaciones describen la palabra nes. Ahora, en otras palabras, nes es la pancarta o es la bandera o el estandarte o la insignia que nos marca el camino, que nos señala por donde nosotros tenemos que caminar. Y dice que no solamente le va este nes, este estandarte, le va a señalar a la nación de Israel por dónde es que tiene que caminar. Acuérdense que acabo de decir que ellos se habían alejado por sus circunstancias del momento, la tribulación que estaba pasando, muchos perdieron la fe, pero va a aparecer el Netzer, que en el versículo 10 es identificado como el nes, como el estandarte, y les va a marcar el camino por donde la nación tiene que caminar, valga la redundancia. Pero lo interesante de esto es que no solo la nación de Israel va a recibir directriz por donde tiene que caminar, sino que dice que los goín, la gente, los pueblos, las naciones verán el estandarte, la insignia, la bandera, la marca, y las naciones también empezarán a caminar por el camino que ha marcado el nes, el estandarte, el netzer, el vástago. ¿Ok? Ahora, esto nos indica entonces que el nes va a lograr que cada uno de nosotros encontremos nuestro propósito en el Mesías. Ahora, trate usted de imaginárselo. Aquí está Isaías en el tiempo y profetiza de un netzer, de un vástago, de un nes, de un estandarte, que este netzer, este vástago va a provocar y va a guardar a la nación del peligro, la va a encaminar nuevamente en el pacto. Este nes, que es el mismo personaje, le va a marcar a la nación el camino por donde debe seguir. Aquí estamos. Y 500 años después, estamos acá en la historia del primer siglo de la era común, resulta que aparece un personaje llamado Yeshua, que como leímos en Mateo 2, curiosamente, dice que se fue a vivir a la ciudad de Nazaret, Netzer. ¿Para qué? Con el único propósito, porque ni ahí nació, ni había nada importante en Nazaret. Déjeme decirle, no había absolutamente nada importante en Nazaret. Nazaret era como decir Barrio Cuba. Los Guidos, San Roque. O sea,
que de ahí salió solo Emilia y no había nada importante, no salieron grandes personajes. Solamente Dios lo manda ahí con un propósito de que sea llamado Nesrín, Nazareno. ¿Ok? Y está aquí, se va a vivir ahí, surge un personaje que empieza a revolucionar las masas y entonces los religiosos y el pueblo empieza a ver como que empieza a fragarse algo en el ambiente, algo que no es normal, algo que no está bien, algo que no es del diario vivir, algo interesante empieza a suceder y entonces Yeshua viene y se entrevista con un hombre que lo llama a una reunión en la noche para no ser visto al lado de Yeshua. El personaje es Nicodemo. Y entonces Nicodemo entra en una plática con el Señor y en medio de la plática, en medio de la conversación, Yeshua le dice esto. Juan capítulo 3 versículo 14. Le dice a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ok? Volvemos al desierto. Libro de Números. Dios le dijo a Moisés, pon en un asta, en un mástil, pon una serpiente de bronce. La palabra mástil es nes. ¿Ok? Vea qué interesante. Entonces, si nosotros vamos a la conversación de Nicodemo y Yeshua, lo que Yeshua le dice a Nicodemo, mi propósito en ir a la cruz, y lo hemos estado discutiendo por un año en la apertura de Shabbat los viernes, ¿ok? Así que no les puedo dar todo en este momento, pero es muchísimo material, pero sí algo como esto. Lo que Yeshua le dice a Nicodemo es, yo soy la señal, el estandarte, la bandera, el que señala el camino. ¿Por qué? Porque así como Moisés, una serpiente, levantó un estandarte para que todo aquel que la viera fuera sanado, así yo voy a ser levantado. Y cuando yo sea levantado, sigue diciendo el libro de Juan, yo voy a traer muchos hacia mí. O sea, Yeshua está haciendo una referencia a la profecía de Isaías 11:10, en la cual dice que este vástago, este retoño, sería puesto como nes, como pendón, como estandarte, como señalamiento, como bandera, como cartelón, indicando algo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Dios le dijo a Moisés, pon sobre un asta una serpiente de bronce. En otras palabras, la serpiente sería una bandera, una insignia, un estandarte. Vea qué complicado. Arthur Dixon dice de la siguiente manera: la palabra nes nunca se refiere al asta, ¿ok? Sino que esta palabra se refiere al objeto levantado sobre el asta. Aunque nuestra traducción dice que pusiera la serpiente sobre el asta, la palabra nes es asta en nuestra traducción, pero nes no se refiere al asta, sino a lo que se pone sobre el asta. ¿Ok? Dice, aquí en el episodio del desierto, la serpiente de bronce está montada
sobre una bandera, una insignia o un estandarte. Nes. En esta historia, el símbolo, la serpiente de bronce montada como ejemplo, bandera o insignia, pudiese ser que esta palabra fue intencionalmente escogida para indicar que no es la serpiente a la que Israel debe mirar, sino al que está detrás de la serpiente. En otras palabras, el milagro no lo produce la serpiente. El milagro no lo produce la serpiente. El milagro lo produce sobre lo que está montada la serpiente. ¿Ok? En otras palabras, cuando nosotros vamos al episodio de la serpiente de bronce en el desierto, estamos ante un episodio de autoridad y de señorío. Si nosotros recordamos, la serpiente en la mitología egipcia representaba al dios Ra, al dios del sol. El dios Ra o el dios del sol era el que daba la vida y también el que otorgaba la muerte. Al llevar Faraón la serpiente sobre su cabeza, indicaba que él, el Faraón, era el soberano, el representante del dios Ra. Y por lo tanto, el único que tenía el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Se acuerdan con los niños cuando Moisés es salvado por que lo ponen en una canasta? Faraón decidió que todos los niños debían de morir. ¿Ok? Entonces cuando Dios le dice a Moisés que levante la serpiente, Dios está demostrándole al pueblo quién es el que tiene verdaderamente la autoridad, quién es el que declara la vida y quién es el que declara la muerte. ¿Por qué? Porque en la mentalidad, en la mente, en la conciencia del pueblo de Israel, estaba fresquita, no habían pasado muchos años, un par de años nada más, cuando Israel sufrió la furia del faraón que hacía con ellos como quería y mataba a quien quería y dejaba vivir a quien quería. Entonces Dios le dice, ok, esto es lo que Faraón dice que tiene la autoridad. Este es el Dios que tiene el poder de la vida y la muerte. Ahora van a ver, yo voy a coger esta autoridad y yo voy a declarar la vida. Por eso, todo el que vea, no necesariamente la serpiente, lo que está detrás de la serpiente, el poder, la autoridad y el señorío que está detrás de la serpiente, que no es Ra ni el Dios Sol, sino que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos van a vivir. ¿Ok? Ahora, como sugiere Dixon, no era la serpiente la que tenía la autoridad del poder, sino quien estaba sobre lo que estaba ella levantada. La verdadera fuente de autoridad y poder era el Dios de Israel. En otras palabras, Moisés apunta directamente a Jehová como el único que realmente tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y para demostrarlo levanta la insignia de muerte egipcia y determina dar la vida al pueblo. Números 21:8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En otras palabras, la serpiente demuestra la victoria del Señor sobre cualquier pretensión pagana de poder y autoridad. Voy terminando ya. Marvin Wilson dice de la siguiente manera: no es sorpresa que Isaías, el profeta cristológico por excelencia, personifique la palabra Nes
Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón Nes a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. El rey mesiánico de Israel será levantado para que toda la gente se reúna alrededor de él. Wilson nos dice esto, que el levantamiento de Yeshua en la cruz del Calvario será un asunto de rey y de reino. Será un asunto de autoridad y poder. Será un asunto de vida y de muerte. Esto fue exactamente lo que Yeshua le respondió a Pilatos cuando Pilato lo interrogó. En el libro de Juan capítulo 18 dice, entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. En otras palabras, lo que Yeshua le dice a Pilatos es, tú dices que yo soy rey. Estás en lo correcto. ¿Ok? Pero mi reino no es de este mundo. Dice, para esto he nacido yo. Este ha sido mi propósito. Y esto va a ser el propósito de mi levantamiento en la cruz del Calvario. Como insignia, como estandarte, como pendón, como pancarta, para poder dirigir y para poder reubicar a mi pueblo y mostrarles el camino que ellos deben de seguir. Dice, mi reino no es de este mundo. Solamente los que son de la verdad oyen mi voz y me siguen. Solamente los que son de mi reino me van a seguir. Entonces, si reunimos todo lo que hemos hablado en esta noche y tratamos de ponerlo en pocas palabras, el profeta Isaías nos dice que iba a levantarse un retoño de la raíz de Isaí, un netzer, un natzar, ¿ok? Uno que tendría como meta principal, primero, guardar el pacto. Segundo, lo leímos en Isaías 11, reunir a los dispersos de Israel. Reunir la nación. ¿Por qué? Porque él mismo iba a ser el guía. Él mismo les iba a mostrar el camino. Les iba a decir cómo era que tenían que hacer las cosas. Pero no solamente el pueblo de Israel, sino que aún los gentiles, los justos, lo que llama la Biblia los justos de las naciones, que habían dejado los dioses paganos y se habían vuelto al Dios de Israel, ellos también recibirían la dirección de cómo y hacia dónde tendrían que caminar, con el propósito de guardar el pacto, con el propósito de honrar al Dios de Israel, con el propósito de vivir para Él y también para poder recibir la herencia que Dios les había prometido. En otras palabras, Isaías nos dice que Dios es un Dios de fidelidad. No importa cuánto tiempo tuvo que esperar la nación de Israel, que inclusive empezó con el nacimiento y el levantamiento de Yeshua, pero todavía está en cumplimiento la profecía, no se ha terminado. Han pasado 2000 años, pero no importa el tiempo, lo que Isaías nos dice es,
Dios va a cumplir su palabra. Hay un vástago, hay una insignia, hay un estandarte, hay una bandera que fue levantada y que garantiza que Dios cumplirá su palabra. El tiempo profético del cumplimiento ha llegado. Y por eso es que hoy día, todos los días que nos levantamos, vemos tantas noticias como nunca antes habíamos leído de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está juntando a su pueblo. Y cada día más, no solamente israelitas, sino gente de todas las naciones de la tierra, van rindiendo su vida, van allegándose al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, van renunciando a sus dioses paganos y se van volviendo a la fe de Abraham a través de Yeshua, el Mesías. Pero esto nos lleva a algo más también. Y es lo que yo quiero también dejar con ustedes en algo más personal, más íntimo, más suyo y mío. Tal vez usted ha estado esperando en Dios, en algo, lo que sea, salud, dinero, amor, salud, finanzas, familia, lo que sea. Y ha pasado el tiempo y muchas veces cuando el tiempo pasa tendemos a bajar la guardia, a decir, bueno, tal vez Dios no me oye, tal vez no era de Dios, tal vez para otros sí, pero para mí no. Bueno, Dios en esta tarde nos recuerda que Él levantó un nes, un estandarte, un netzer que nos marca el camino, que nos dice por dónde tenemos que caminar, que nos recuerda de que Él es fiel al pacto, porque este netzer tiene como objetivo guardar el pacto. Tener el pacto vigente, presente delante del trono de Dios. Por eso es que la palabra dice que podemos acudir a Él. Podemos orarle a Él. Y Él dice que intercederá por nosotros ante el Padre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él lleva en su mismo ADN, en su misma, en sí mismo, Él guarda el pacto y recuerda el pacto que Dios hizo con su pueblo. Él recuerda que el Señor nos dijo, clama a mí y yo te responderé. Sí, a veces es difícil, sí, a veces es problemático, a veces las fuerzas decaen, pero el Señor no retarda su promesa, dice Pedro. Como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Dios está de nuestro lado, Dios está de su lado, Dios escucha su oración. Dios ha escuchado y llegará un momento en que el cumplimiento vendrá a su vida. Entonces en esta noche o en esta tarde, la moraleja es, tenga fuerzas, siga adelante, no decaiga, no crea que es en vano, no piense que a Dios no le importa. La verdad es que si lo hago bien y si no lo hago también, no, siga adelante, siga creyéndole a Dios. Porque la palabra del Señor dice que lo que salió de su boca no volverá vacío, sino que hará aquello para lo cual Él la envió. Padre, en esta tarde te damos gracias y te bendecimos. Te alabamos. Te glorificamos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Porque es en tu palabra, Señor, donde encontramos consuelo, donde encontramos, Señor, fuerzas, Padre, esperanza. Y tú nos has dicho, Señor, que tú estás y que tú tienes el propósito de cumplir tu palabra en nosotros. Padre, Yeshua nos ha marcado el camino. Y el camino que Él nos marcó es la obediencia a tu Torah, al pacto que tú hiciste con Abraham, Isaac y Jacob, y el cual fuimos incluidos, Señor, a través del Mesías Yeshua. Y por eso te damos las gracias. Señor, levanta nuestra expectativa. Levanta, Señor, renueva nuestras fuerzas. Señor, renueva nuestra esperanza.
Señor, tu palabra dice, cuando todo esto acontezca, levanten su cabeza porque su redención está cerca. Padre, te pedimos que en tu amor y tu misericordia, tú nos ayudes a seguir adelante y a creer, Señor, a creer que tú eres fiel y que tú cumplirás tu palabra. Gracias, Señor, por este lugar aquí, por esta comunidad, por el privilegio que tú nos has dado de encontrar tu palabra, de entender tu palabra desde una perspectiva, Señor, que nació en tu corazón. Gracias, Padre, porque tú has abierto los ojos de nuestro entendimiento y por eso te alabamos y te bendecimos. Gracias por cada familia. Gracias, Señor, por cada persona en este lugar. Los que están y los que por X razón no llegaron hoy, Señor. Pero gracias, Padre. Señor, te bendecimos y recibimos tu bendición. Yevarejeja Jehová Beishmereja, Yaer Jehová Panaibeleja Bijuneja, Isa Jehová Panaibeleja, Beyasen Leja Shalom. Vasanu et Shami al Bene Israel Baania Barajem, Beshen Yeshua Sar Shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, príncipe de paz. Amén y amén. Si el Señor lo permite, nos vemos la semana entrante y Naya estará mandando el mensaje donde toca la célula esta semana. Y el viernes, pues, el viernes abrimos Shabbat en nuestra casa y el sábado estamos aquí, si Dios lo permite. Solamente quería dejarles saber que con respecto a las rifas, tuvimos que pasarlo una semana más hasta el 22 porque faltan unos números para vender. Entonces, para dar chance para eso, lo pasamos una semana para que supieran. Ahora, si sale mi número esta semana, me lo dan a mí, no se preocupe. Amén. Bueno, que el Señor le continúe bendiciendo. Quedamos despedidos.